porque lo publicamos a través de nuestra plataforma digital, un comunicado en donde el titular de la Comisión de Derechos Humanos de esta entidad federativa, Raúl Israel Hernández Cruz, daba cuenta del envío de un expediente que previamente le habría sido requerido por la Fiscalía Anticorrupción o por servidores públicos que se hacen ver o se identifican como integrantes de esta fiscalía. La envió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero el envío trae consigo una solicitud de que se ejerza la facultad de atracción. De esto y mucho más temas tenemos que platicar con el titular de la comisión en esta entidad federativa, Raúl Israel. Me da mucho gusto saludarte y gracias por aceptar esta invitación. Al contrario, Teodoro, muy agradecido de que me des la oportunidad de informar a la ciudadanía en torno a esta lamentable problemática. Y si tú me lo permites, antes expresar mi solidaridad con el pueblo de Guerrero y particularmente con la gente de Acapulco que está pues viviendo una situación muy complicada luego del paso de este huracán que ha devastado la zona y que bueno, muchas familias, mucha gente, muchas mujeres, muchos niños lo están pasando muy mal. Creo que es momento de ser solidarios y en todo lo que esté a nuestro alcance sumarnos al apoyo. ¿Hay contacto con el titular de la comisión de Guerrero? Sí, el día de ayer hablé con la presidenta Cecilia Narciso. Lamentablemente ella no ha tenido noticia, así como mucha gente de uno de sus familiares que está en el puerto de Acapulco. Esperemos que el día de hoy pueda entablar esta comunicación y que tenga noticia de que se encuentran bien sus familiares, ¿no? Le mandamos un abrazo, por supuesto, también a ella. Bien, Raúl, bueno, hay muchas dudas que tenemos que ir resolviendo porque escuchaba yo ayer con mucha atención la presencia de Edgar Rodolfo Núñez Urquiza. Él se presenta en calidad de vicefiscal, como encargado de despacho de manera temporal de la titularidad de la propia Fiscalía Anticorrupción. Él argumenta que está sustituyendo a Juan Salazar Núñez de manera temporal. Y el tema que se abordó es precisamente un expediente que había sido requerido hasta en 3 ocasiones, incluyendo la diligencia a la cual nos vamos a referir, por escrito y una vez de manera presencial, a lo cual respondió la Comisión de los Derechos Humanos y ha iniciado una polémica que ignorábamos. ¿Nos puedes ubicar con sencillez en qué estamos o frente a qué estamos? Con mucho gusto, Teodoro. Mira, nosotros en la Comisión de Derechos Humanos nos habíamos mantenido al margen de esta disputa que hay sobre la titularidad de la Fiscalía Anticorrupción, porque a nosotros no nos corresponde decidir un conflicto con estas características. En un Estado constitucional, en un Estado de derecho, cuando existe una persona o grupo de personas que reclaman un derecho y se enfrentan con otra posición que se los niega o no se los reconoce, para eso están los tribunales. Estamos hablando federales de la disputa por la titularidad de la Fiscalía, que hoy hay 3 personas que dicen ser. En efecto, y eso no le toca al presidente de la Comisión de Derechos Humanos definirlo, insisto, quiero ser muy categórico en esto le toca resolverlo, determinarlo, aclararlo a los tribunales de nuestro país. ¿Y por qué te subes ahora a este debate? Para allá voy, creo que es pertinente, como ya lo mencionaste, decir que en efecto el día 11 de octubre, mediante un escrito que firma María Elena Luengas Páez, aquí lo tengo conmigo, y después el día 23, que fue este lunes, 2 escritos firmados por el licenciado Ignacio Zeus Gutiérrez Córdoba, los 2 servidores supuestos de la Fiscalía Anticorrupción, porque así es como firman. Aquí tengo los documentos, la evidencia. ¿Qué cargo ostentan en estos documentos? La primera de ellos, la licenciada María Elena Luengas Páez, agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Y el licenciado Ignacio Zeus Gutiérrez Córdoba, fiscal de delitos diversos adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. ¿Qué información solicitan? La que tiene que ver con nuestra intervención el día que personal entonces personal de la Fiscalía Anticorrupción, con el auxilio de la Comisión Estatal de Seguridad, de la Policía del Estado y de las Fuerzas Federales, tomaron por asalto la sede de esta Fiscalía Anticorrupción y desde entonces la mantienen ocupada, ahora sabemos, sin que tengan un justo título
para proceder en tal sentido. ¿Fue una queja de oficio a lo que Fue se una refieren? queja que se nos solicitó, se solicita la intervención de la comisión porque presuntamente habría en ese momento, cuando toman por asalto las instalaciones, con la ayuda de la Comisión Estatal de Seguridad, sin tener un justo título para ello, se nos informó que presuntamente había personas retenidas de manera ilegal, es decir, en contra de su voluntad. Por eso nosotros nos apersonamos, fue algo que fue público, se inició un expediente y ahora estas personas que en su momento, hoy se sabe, fueron servidores públicos de la Fiscalía Anticorrupción, que por cierto, fíjate lo curioso, nos piden información ostentando un cargo que ya no tienen de un asunto en donde ellos mismos son investigados. Entonces, ahí ya hay un síntoma de alarma porque hay un conflicto de interés. Existe el conflicto de interés. de interés. Están solicitando, y primero quiero que me aclares esto, ¿se le puede solicitar a la Comisión de los Derechos Humanos una queja que se supone es un documento que ustedes están integrando, están investigando, están yendo a fondo y que en su momento terminaría esto en una recomendación o no? ¿Lo puede solicitar la autoridad investigada o sobre la cual estás realizando esta investigación? Pues mira, estos requerimientos no son una cuestión nueva para la Comisión de Derechos Humanos. Si bien no frecuente, sí ha ocurrido que nos piden información sobre expedientes de queja, no nada más a nivel local, sino también a nivel federal. Es más, este mismo expediente nos lo solicitó la Fiscalía General de la República a inicios de este mes, si bien recuerdo, y ya se les informó. ¿Por qué? Porque son autoridades formales con la competencia en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales para requerir información que es útil para el esclarecimiento de ¿Y dónde surge la duda entonces de que son autoridades de facto? Bueno, como ha sido un hecho público y notorio este enfrentamiento que hay, esta discusión que hay, esta controversia sobre la titularidad de la Fiscalía Anticorrupción, en la Comisión de Derechos Humanos nosotros tenemos que ser muy responsables con la información contenida en los expedientes y entregársela previo requerimiento a quien es una autoridad formal. Se ha hecho del conocimiento público una serie de movimientos del personal en la Fiscalía Anticorrupción y para que no incurriéramos en una responsabilidad por violar alguna de nuestras normas que regulan las actuaciones de la Comisión de Derechos Humanos o inclusive las leyes que protegen los datos personales y garantizan el acceso a la información, lo que hicimos fue requerir a la propia Fiscalía Anticorrupción que nos informara si estos dos servidores públicos, ojo, nosotros no solicitamos información más que si estaban sus nombramientos vigentes o no, de manera tal que pudiéramos contrastar la vigencia de sus nombramientos con la expedición de estos documentos. Y mediante un oficio fechado el 19 de octubre, aquí lo tengo. Que esto es anterior a la diligencia. Esto se nos hizo llegar a la Comisión de Derechos Humanos, aquí tengo el documento, y ahí se nos relacionan a una serie de servidores públicos, en donde se encuentra Edgar Rodolfo Núñez Urquiza, y se relacionan los juicios de amparo que han promovido, en el caso de él, el 1291/2023, y pues lo que reclaman, que es en esencia su destitución, y un extracto donde se dice que se le fue negada la suspensión definitiva en contra de esta destitución. Lo mismo nos informan de María Elena Luengas Páez, Ignacio Zeus Gutiérrez Córdoba, y son en total 14 exservidores públicos de la Fiscalía Anticorrupción que están en esta misma hipótesis. Entre ellos el vicefiscal. En este archivo nos adjuntaron también las interlocutorias, las resoluciones de tribunales federales de amparo, en donde de manera muy, pero muy clara, que no deja lugar a ninguna duda, es decir, de manera incontrovertible, se establece que la suspensión en contra de la destitución no puede otorgarse porque de hacerlo se estarían dando efectos restitutorios que no son posibles dar en este tipo de asuntos. Leo la parte
importante de este criterio con el que se han negado las suspensiones definitivas de todos estos servidores públicos que fueron destituidos. Ahí se dice que el quejoso, es decir, en este caso, este amparo corresponde a, me parece que a la licenciada Luengas. Sí, ahí se dice en la parte que interesa, el quejoso solicita la medida cautelar para que no sea separado, cesado, removido o destituido del cargo de fiscal de delitos diversos adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Morelos. Corrijo, este es el amparo de Ignacio Zeus. Y más adelante viene toda la consideración, voy a obviar la parte que son descripción de documentos, y se dice en un párrafo que es de una claridad que vale la pena leer. Dice, lo anterior revela que a la presentación de la demanda de amparo, es decir, el 20 de septiembre de 2023, la resolución de cese ya había sido materialmente emitida, razón por la cual no es legalmente factible otorgar una suspensión con efectos restitutorios al quejoso, en atención a que se trata de un servidor público que realiza funciones de confianza y por ende no goza de la prerrogativa de la estabilidad laboral, pues su entonces nombramiento, recalco, su entonces nombramiento es de aquellos referidos en el artículo 123, apartado B, fracción 13ª constitucional. Similares razones se dieron para negar la suspensión de su destitución a la licenciada María Luengas. Y en el caso del entonces vicefiscal Edgar Urquiza, por razones similares y otras agregadas porque se contravendría el interés público, le fue igualmente negada la suspensión definitiva de su remoción, de su destitución o de la determinación de los efectos de su nombramiento, cualquiera que esto sea, ¿no? Aquí están las sentencias, no es un invento mío. ¿Por qué tienes esos documentos, Raúl? Ayer argumentaba Edgar Núñez Urquiza que era una ilegalidad, inclusive que los mostraras. Si quieres, ahorita vamos para allá, sí. Antes, porque es muy importante lo que dicen los jueces en torno al artículo 123, apartado B, fracción que es en razón tercera, el nombramiento. Que se refiere a qué pasa cuando servidores públicos como ellos son removidos, cesados, destituidos de sus cargos. Y ahí se prevé algo que pues, nos puede gustar o no, puede parecer justo o no, pues, se puede estar de acuerdo o no, pero es lo que dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dice que los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, las entidades federativas y los municipios podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Y fíjate lo que dice. Sí. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado solo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho. O sea, ¿no tienen derecho a la reintegración del cargo? Para allá va. Así concluye la Constitución, dice, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. Hay algo que he escuchado con atención al doctor Edgar Urquiza, dice, bueno, lo que pasa es que si fue legal o no, si fue constitucional o no, nuestra destitución es una cuestión que involucra el fondo del asunto y por tanto yo sigo actuando. Yo creo que aquí vale la pena hacer una aclaración. En un juicio constitucional de amparo existen dos caminos, el del incidente principal y el del incidente de suspensión. En el principal se va a decidir eso a lo que él se refiere, el fondo. Que si lo gana, constitucional solamente no, tendría derecho al pago de sus emolumentos. Exactamente, y para allá voy. Y en el incidente de suspensión, lo que se analiza es si el acto que reclama, en este caso la destitución,
puede o no seguir produciendo sus efectos y consecuencias. Si se da la suspensión, no los puede producir. Si se niega, claramente se puede producir. En el caso se les negó la suspensión definitiva y los efectos y consecuencias de la terminación de un nombramiento, pues es una obviedad. Ya no puede ejercerle el cúmulo de facultades que tenían razón de su cargo. Él no puede insistió, reclamar, no puede, nada más para terminar, no puede reclamar, pues detentar la posesión de un edificio público, armas, que es lo más grave. Pero él dice que sí, Raúl, porque cuenta con una suspensión provisional que dice es muy clara y que hasta en tanto no se resuelva el fondo del amparo, él sigue siendo vicefiscal. Bien, antes de ir a ese punto, es que vas muy adelantado. No, pues. Pero rápido, porque esta parte del artículo 123, apartado B, fracción 13ª, Constitución Federal. De la Constitución Federal. Hay jurisprudencia de esto, de la máxima autoridad jurídica de nuestro país, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y solo voy a leer el rubro, en donde habla que esta prohibición de reinstalar en su cargo a los miembros de las instituciones policiales que se prevé en este artículo es aplicable en todos los casos, independientemente de la razón que motivó el cese. Hasta ahí lo dejo. Él ha argumentado, lo he escuchado, también lo ha declarado públicamente. Él ha dicho que lo que pasa es que la persona que los destituyó no tenía facultades, era incompetente. Bueno, eso también ya fue analizado por la jurisprudencia y existe criterio también que dice seguridad pública. La incompetencia de la autoridad que decreta el cese de miembros de los cuerpos policiales no da lugar a que al amparo se imprima el efecto de su reincorporación al servicio, en aplicación al criterio al que acabo de dar lectura. Yo no malinformo, son criterios jurisprudenciales del acceso público, aquí te los voy a dejar por si se llega a ejercer el derecho de réplica y puedan consultarlos. Ahora, ¿por qué yo conozco de estas resoluciones? Uno, porque oficialmente se nos hicieron del conocimiento, y dos, porque las resoluciones son públicas. Yo le quiero recordar al jurisconsulto Edgar Urquiza que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública General, expedida por el Congreso de la Unión, no de Morelos, dice en el artículo 73 que, en la fracción segunda, que las versiones públicas de todas las sentencias emitidas por los tribunales, en este caso del Poder Judicial de la Federación, deben de ponerse a disposición del público y actualizar y estar actualizadas. Esta información es del dominio público, entonces no hay ninguna cuestión que motive que se genere sospecha o suspicacia, porque fíjate que también es curioso, escuché que decía, me genera sospecha o suspicacia el que tenga esta información. Bueno, lo que preocupa es cómo se obtuvo o qué dice la información. A mí se me ha invitado a que la revele, a que debata, a que ir al diálogo, a que diga la verdad, a que no malinforme. Aquí está la evidencia objetiva, incontrovertible e irrefutable de que lo que yo sostengo es la verdad jurídica que prevalece en este caso y que conozco por razón de mis funciones en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. Ahora, voy a dar lectura también a la suspensión con la que me imagino es a la que se refiere el licenciado Edgar Urquiza, que esta sí es de él, no la ha hecho pública, yo no he escuchado que la lea en ningún medio de comunicación en donde ha estado dando esta información. Yo tengo aquí una resolución interlocutoria de la admisión de una demanda de juicio administrativo. ¿Administrativo? De un juicio administrativo. O sea, Tribunal de Justicia Administrativa. De un tribunal local. Quiero buscar rápidamente. Pero ¿por qué si ya se había requerido por la vía del amparo, Raúl? Pues eso habría que preguntárselo a él, porque si tú das lectura a su demanda, ¿qué crees? Omite decir que ya presentó un juicio de amparo y que le fue negada la suspensión. O sea, este documento se presentó posterior a la negativa. Es lo que entendemos, yo creo que eso son cosas que él debe de responder, porque aquí hay algo bien importante, fíjate, cuando un tribunal, las decisiones judiciales son normas jurídicas individualizadas que establecen derechos y obligaciones para las partes en conflicto. En este caso,
en el ejercicio de su derecho de acción, va ante un tribunal de amparo, cuestiona la constitucionalidad de su destitución, pide la suspensión de los efectos y consecuencias de esa remoción, la cual le es negada, y por tanto a él y a la autoridad a quien se lo reclama, esa decisión de negar la suspensión establece derechos y obligaciones a las dos partes. Estos derechos y obligaciones, por ser un tribunal federal, vinculan absolutamente a todos los demás tribunales, ya sean federales o locales, incluyendo que son ese de inferior rango, incluido el Tribunal de Justicia Administrativa. Claro, pudieron verse ellos sorprendidos, ser inducidos al error si se les omitió que existía este derecho de acción agotado. Eso es algo que, bueno, podemos discutirlo, podemos abrir una mesa de debate, no tengo más elementos para poder establecerlo, pero en esa suspensión que, insisto, no ha hecho pública, aquí yo la tengo, sí. Y sí quiero aclarar, por si al ratito no me vayan a querer fabricar algo, imagínate ahora autoridades de facto que anden haciendo ese tipo de cosas. El artículo 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, porque ya me imagino, no van a decir, bueno, es que la ley general aplica para las resoluciones federales y a nivel local no puedes revelar información. Bueno, pues yo quiero recordar que desde el 22 de diciembre de 2022, en una reforma que hubo a esta Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, en el artículo 54 se señala en la fracción primera lo mismo que a nivel federal, que las versiones de las sentencias pueden ser consultadas, son de acceso, se deben de ponerse a disposición del público y estar actualizadas. Entonces, pues además, él me invitó a que diga la verdad, yo voy a dar lectura a esta suspensión que dice lo mismo que ya dijo la autoridad federal. Se le concede la suspensión del acto para que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentran, ¿no? Incluso para los efectos de que las autoridades demandadas o incluso aquellas a las que no adolece con otro carácter, este carácter se abstengan de ejecutar los actos por esta vía impugnados. Esta suspensión más adelante la condicionó el propio Tribunal de Justicia Administrativa al establecer, fíjate. No obstante lo anterior, es decir, esa suspensión, la presente suspensión no surtirá efecto legal o material alguno si los actos o resoluciones impugnados ya fueron ejecutados, pues estaría en presencia de un acto consumado. ¿Qué dijo el Tribunal de Amparo? Lo mismo, exactamente. Que están materializados los actos de destitución. Entonces, además de que… Independientemente de la competencia o incompetencia de quien la haya en su dimensión ordenado vertical, las resoluciones de amparo prevalecen sobre esto, pero aún pensando en que no fuera esto así, lo decidido en el Tribunal de Justicia Administrativa se encuentra en sintonía con lo que la Justicia Federal ha determinado en torno a la situación fáctica y jurídica de la destitución del doctor Edgar Urquiza. Entonces, estamos en un escenario sumamente grave porque no obstante estas determinaciones objetivas, yo no estoy viniendo a inventar nada, yo vengo a sostener jurídicamente lo que he dicho con pruebas jurídicas que son de acceso al dominio público, y es grave porque hoy por hoy están detentando una autoridad que no es formal, sino de facto. Lo digo y lo seguiré diciendo mientras no exista una resolución que diga lo contrario. Y lo que es peor, con la ayuda, con el auxilio de la Policía del Estado y de las fuerzas federales, imagínate lo grave que es eso, haciendo nugatorio uno de los principios del Estado democrático y constitucional de derecho, que es la prohibición de autotutela que establece el artículo 17 de la Constitución. Lo leo, es muy sencillo: ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Es tan grave desconocer esto que te estoy mencionando de la prohibición de autotutela, que si tú revisas el Código Penal del federal, perdón, el Código Penal aplicable aquí en el estado de Morelos, el artículo 303, fíjate lo que dice: al que para hacer efectivo su derecho empleare violencia, se le aplicará de 3 meses a 1 año de prisión o de 30 a 90 días de trabajo en favor de la comunidad. Puedo seguirte
leyendo otros tipos penales, como el de ejercicio ilícito del servicio público, que lo comete quien ejerce las funciones de un empleo, cargo o comisión sin haber tomado posición legítima o sin satisfacer todos los requisitos legales. Y fíjate lo que dice la fracción 2, ¿quién comete este delito? Quien continúe ejerciendo las funciones de un empleo, cargo o comisión después de saber que se ha revocado su nombramiento o que se le ha suspendido o destituido o después de haber renunciado, salvo que por disposición de la ley deba continuar ejerciendo sus funciones hasta ser relevado. ¿A qué se refiere esta salvedad? Una suspensión de amparo otorgada, que surta efectos, que detenga los efectos y consecuencias de la destitución, cosa que ya vimos objetivamente que no es el caso. Te puedo leer más tipos penales, creo que eso es para otro tipo de discusiones, pero bueno, esa es la situación que prevalece en nuestro estado de Morelos. Todo este argumento, Raúl, sí, lo que justifica es por qué no podías entregar ese expediente. Correcto. Y ni siquiera contestar ese par de oficios. Correctamente. Sí, no, esto no puede producir efecto legal ni material alguno, es tan grave, es una locura constitucional, si me permites calificarla de esa manera, y lo peor que con el auxilio, le están prestando todas las facilidades desde el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, que es quien debe de prevenir que estas cosas sucedan, mi querido Teodoro. ¿Es tanto o esto equivaldría o qué impediría que tú y yo ahorita fuéramos a la Comisión Estatal de Seguridad y les dijéramos, oigan, pues ahora él es diputado y yo voy a ser presidente municipal y desconocemos a los otros porque la razón que quiera, vamos y tomamos las instalaciones y pues ahora nosotros somos y sáquenos de aquí y pues tenemos la fuerza de nuestro Raúl, lado. ¿Solicitaste que atraiga la queja? O por lo menos este expediente, la Comisión del Nacional. Sí lo hicimos. Y no esperaste a que te digan si o no remitiste el expediente. Por una razón muy simple, porque frente a la fuerza del Estado, frente al amedrentamiento, frente a la amenaza, frente al hostigamiento, frente a este tipo de presiones y actos de intimidación, claramente, que los hicimos públicos, el personal estaba armado, entraron por la fuerza, exigieron el acceso a los expedientes, y no nada más a los expedientes, a teléfonos celulares, a las computadoras, en fin. Yo no voy a arriesgar a mi personal, yo no voy a arriesgar a la gente que acude en confianza a la Comisión de Derechos Humanos para que intervengamos cuando alguna autoridad vulnera sus derechos humanos. Hay una clara incapacidad del gobierno por garantizar el normal funcionamiento de las instituciones en nuestro estado. Ya lo vimos con una diputada del Congreso del Estado, ya se vio con el titular de la Fiscalía General del Estado en un acto de traición a la soberanía del Estado, pues pasó lo que pasó y que conocemos. En fin, en este clima pues incontrovertible de ingobernabilidad, de ausencia de autoridad, pues yo no voy insisto, a exponerme a mí, ni a mi familia, ni al personal, ni a la gente que nos visita. Ya me pasó una vez, recordarás. Ya mi familia tuvo que salir del país por 2 años porque fue la última amenaza que en 2021 me hicieron, si no actuaba de otra manera, ¿no? Le bajaba a mis declaraciones, a mis actuaciones. Eso ya me pasó porque todas las demás amenazas en su momento me las cumplieron. Tú recordarás que me destituyeron, me inhabilitaron, me revocaron la licencia para estar al frente de la comisión, me quisieron quitar la patente de notario, me denunciaron penalmente a nivel federal, a nivel local, me aventaron auditorías de la entidad de fiscalización de aquí del estado, me están revisando mis ingresos personales, en fin. La última amenaza fue esa. Entonces, yo no voy a poner en riesgo, insisto, a la integridad, a la vida de la gente que está por X razón en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, y la ley nacional que regula la actividad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y su reglamento prevé la posibilidad de que a solicitud de un organismo local puedan abocarse al conocimiento de un asunto, en este caso ante el riesgo inminente de que pues un grupo de personas armadas que ejercen una autoridad de facto, con el auxilio de la fuerza del Estado y las fuerzas federales, pues ingresen y pues hagan alguna locura, ¿no? Como ya lo están haciendo al estar sorprendiendo a las instituciones y a toda la ciudadanía. Entonces, sobre este tema en particular, si la Fiscalía requiere esta carpeta, no se conservan copias, esto debe de estar ya el documento esto ya fue remitido a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se hizo por ahí un señalamiento de que se estaría encubriendo.
El encubrimiento supone el requerimiento de una autoridad formal. Ellos no lo son, entonces el tipo penal pues claramente no se actualiza, ¿no? Yo hago un llamado respetuoso al Poder Judicial del Estado de Morelos, al Tribunal de Justicia Administrativa. Yo te dejo todo este material por si quieren venir a ejercer derecho de réplica para que pues tengas o se pueda consultar lo que se está desconociendo, porque la sociedad tiene derecho a saber, Teodoro. La sociedad tiene el derecho fundamental a conocer la verdad de lo que pasa en las instituciones que pues pagan mediante sus impuestos. Quien actúe en la clandestinidad, en el secreto, ocultando información, preocupándose cómo se obtienen las resoluciones y no el contenido material que tienen, pues yo creo que es una actuación que no puede calificarse sino profundamente antidemocrática. Gracias por tu presencia, Raúl, como siempre. Al contrario, gracias a ti, Teodoro, un saludo a tu audiencia. Raúl Israel Hernández Cruz, titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos.